¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente por acá, tu profesor Alberto Sáenz. En esta ocasión para hablarte de una disciplina filosófica, la epistemología. Empezamos. La epistemología proviene de dos voces griegas. Es aquella disciplina que estudia el conocimiento científico. ¿Qué es entonces la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos, de leyes que tratan de explicar un hecho natural o social o un objeto de forma exacta, siguiendo parámetros como lo racional, lo objetivo, metódico y verificable. Características del conocimiento científico. Es racional porque busca contenidos, argumentos para defender de manera coherente un hecho. Es objetivo porque habla de un objeto tal cual está en la realidad. Sistemático porque hay un orden. Metódico porque tiene un camino, un procedimiento o un instrumento. Puede ser el llamado método inductivo o deductivo, pero todo trabajo desarrollado en la ciencia busca siempre ser comprobado, experimentado o demostrado. Estructura de la ciencia. Hay un objeto de estudio, un fenómeno que identificar, hay un campo de acción, porque ese fenómeno necesita un tipo de tratamiento sin invadir otro campo, otro espacio. El método va a permitirnos desarrollar un adecuado procedimiento y el lenguaje una correcta expresión lógica. Al investigar, por ejemplo, sobre la conducta de la persona, tendríamos que buscar un determinado campo de acción, tema psicológico. El método a desarrollar según las leyes o teorías planteadas por un determinado autor. El lenguaje, el tipo de expresión que se va a utilizar y el camino ordenado, sistemático. Clasificación de las ciencias. Según su objeto de estudio, encontramos a la ciencia formal y a la ciencia fáctica. Ciencia formal porque son entidades abstractas ideales, como son en este sentido los números y la lógica. Las ciencias fácticas son observables de la misma realidad, pueden ser medidas, pueden ser descritas. Ciencias naturales como la física, química, biología. Ciencias sociales, política, antropología, psicología, economía, etc. Según su función, ciencia teórica, ciencia aplicada. Si es teórica, amplía el conocimiento, describe, explica y predice. Si es aplicada, intenta resolver un problema. De ahí es que se va a decir que la ciencia aplicada depende de las ciencias teóricas. Un resultado que obtenemos, por ejemplo, la tecnología, un celular, una computadora, una tablet, etc. ¿Cuáles son las funciones que tiene la ciencia? Describir, explicar, predecir y aplicar, o el llamado DEPA, porque describo características de un hecho, de un fenómeno, explico su contenido y sus causas, y lanzo una anticipación o una posibilidad, mientras que la aplicación es la solución o la posible modificación del problema. Método científico. Es un conjunto de pasos lógicos que inicia con un problema, aquella dificultad a resolver, y que obtiene en el segundo momento las respuestas o soluciones tentativas, la llamada hipótesis. Y la contrastación que viene a ser a someter a prueba cada una de esas hipótesis. Y el análisis de datos, el resultado, que producto de la comprobación puede ser favorable o desfavorable. Un pequeño resumen. Seguimos. Teorías de la ciencia. El empirismo lógico o el neopositivismo. Augusto Comte, Ludwig Wittgenstein. El conocimiento basado en hechos medibles, experimentables. No se puede conocer otra cosa más que no se puede observar. No tendría sentido, decían los empiristas lógicos. Cada proposición científica es un hecho de la realidad. Entonces, estamos hablando de un criterio del conocimiento, la verificación. Lo que no admite verificación no es ciencia. Método inductivo. Círculo de Viena. Postura opuesta al empirismo lógico. El llamado racionalismo crítico, defendido por un austriaco, el gran Karl Popper. El conocimiento científico como la búsqueda de la verdad. Pero el conocimiento, siempre humano, es falible. Es ahí
donde Popper dirá que el empirismo lógico no puede verificar todo enunciado, porque no se puede. De ahí es también que Popper dirá, pues no, mientras que un empirista dice que hay muchos cisnes blancos, para Popper sería más importante encontrar uno que no cumpla con ese requisito o que sea de diferente color para aseverar, mencionar de que no todos los cisnes son blancos. La ciencia debe funcionar formulando hipótesis, método que Popper desarrolla dentro de su criterio de demarcación, el falsacionismo, someter las hipótesis a un proceso de refutación o contraejemplos. El conocimiento que no admite la falsación no es científico, sino pseudocientífico. La ciencia avanza por ensayo y error, método deductivo. Relativismo histórico del gran Thomas Kuhn, este filósofo estadounidense, que manifiesta de que la ciencia no acumula información, sino más bien va sustituyendo paradigmas. Un paradigma viene a ser un modelo que nos indica aquello que puede considerar como adecuado o adecuada solución de un problema científico. Un camino ordenado. La ciencia es normal cuando el paradigma, la teoría, está vigente, pero va a pasar a la anomalía cuando ésta ya, al paso del tiempo, no pueda seguir explicando e ingrese en crisis. Ciencia provisional, el paradigma se mantiene en crisis, pero la comunidad científica, el grupo de estudios, SOS, tiene que determinar un nuevo modelo. Y la revolución científica es el cambio de ese paradigma. Un claro ejemplo, ¿no? Es lo que nos pasa con los celulares, que van modificándose al paso de los años. Programas de investigación científica, o los llamados PIC, el gran INRELACATUS. El núcleo, el conjunto de proposiciones, cinturón de seguridad, son las proposiciones que se derivan del núcleo. Entonces, la ciencia no debe ser entendida solo como un conjunto de conocimientos, sino más bien la ciencia debe ser entendida como una metodología que guiará la investigación sobre la realidad. Historia interna, el desarrollo de la investigación. Historia externa, la referencia de un contexto social. INRELACATUS. El anarquismo epistemológico, el gran Paul Feyerabend. No puede haber reglas o metodologías únicas inamovibles. Es la propuesta que él lanza, una epistemología abierta. En todo caso, para él y su anarquismo, todo vale. No existen principios universales dentro de una racionalidad científica. La elección de teorías generales llega a ser una cuestión de gusto, ya que no hay un criterio objetivo de elección. Ojalá que te haya ayudado. Hasta la próxima.